corte del troll. La última vez que platicamos, hablamos del pozo de vino de la Dama Wang. Esta mujer que afortunadamente fue bondadosa con un mago taoísta o sintoísta, no recuerdo en esa ocasión, taoísta me parece, y el monje taoísta eventualmente le otorgó a la mujer la gracia de un pozo de vino, de donde ella pudo sacar un mejor producto. Terminó quejándose de que no tenía ahora uvas para sus cerdos y el monje de alguna manera la castigó, pues quitándole su abundancia. En el capítulo de hoy, todos los monjes, seres espirituales que aparecen, son en realidad estafadores de una o de otra forma. Este es el tema del día de hoy. Y para poder hablar del primer relato que involucra duraznos, tenemos primero que hablar de cuerdas. ¿Qué tienen que ver las sogas con los duraznos? Bueno, un nombre conocido, un viejo amigo, nos lo va a informar. Vuelve a la carga nuestro viejo amigo Pu Songling. Ya lo saben, uno de los autores que más se reiteran a lo largo de esta temporada, porque también es uno de los más prolíficos y uno de los mejores, quizá. Pu Songling nos va a relatar un truco de magia, pero este truco de magia no es cualquiera. Es un truco que de alguna manera se ha hecho por cientos o quizá miles de años. Los expertos no se ponen de acuerdo y el día de hoy este truco se llama el truco indio de la cuerda. Pero es muy posible que el truco indio de la cuerda, antes de serlo, haya sido el truco chino de la cuerda. Esto de acuerdo a distintas versiones en las cuales el truco puede tener cientos o miles de años realizándose. Pu Songling nos relata cómo se realiza en un pueblo donde él vivió este truco, pero tiene un giro. Además, la manera en la que Pu Songling lo relata es atípica. Este es uno de los pocos relatos escritos en primera persona por el autor, cosa que era rara según las costumbres de la época. Para respetar esa conjugación, voy a tratar de relatarles dicho relato, dicho cuento, en primera persona. Pero antes de eso tenemos que hablar mucho del truco indio de la cuerda. No tanto, unos cuantos minutos, pero sí dar un pequeño preámbulo. El así llamado truco indio de la cuerda se dio a conocer en el mundo entero cerca de finales o mediados del siglo XIX. A veces lleva el epíteto de la mayor ilusión del mundo. Esto es porque el relato que muchos magos o muchos supuestos testigos hacían del truco de la cuerda era tan impresionante que realmente de haberse podido ver hubiera sido la mayor ilusión del mundo, incluso en la modernidad. Por lo general, este truco involucra una dupla entre un padre y un hijo. Y por lo general también el hijo es un niño muy joven. ¿Quién hace todo el trabajo pesado del truco? ¿Cómo? No pesando mucho. Este truco requiere, cuando se realiza, de un muchacho joven que no pese demasiado y que pueda de alguna manera dar o mantener la ilusión de que está subiendo por una cuerda que lo sostiene perfectamente. En algunos casos he podido ver versiones del truco con adultos, no en persona, en video, por supuesto, pero estas versiones son mucho más atípicas porque representan un reto. En 1990, cerca del año de 1990, algunos historiadores comenzaron a decir que este truco jamás existió,
que había sido un simple engaño perpetrado en 1890, 100 años antes, por un periodista del periódico Chicago Tribune, un fulano llamado John Wilkie. Entre 1890 y 1910 se registraron por primera vez imágenes no en movimiento, es decir, imágenes fijas, fotografías del truco de la cuerda. Estas imágenes después la gente se daría cuenta eran totalmente falsas. En lugar de usar una cuerda, se había usado un poste recubierto de cuerda y eventualmente se hicieron versiones en video. La primera versión del mundo que existe en video de este truco también se considera falsa. Ahora, estoy diciendo falsa, obviamente todos los trucos de magia son falsos, es decir, todo truco de magia es una ilusión, es un efecto que se logra con la intención de causar una reacción en un público, pero no es magia verdadera, por decirlo de alguna manera. Es magia verdadera, claro, la magia verdadera es falsa. La cuestión es que esta era una versión alterada y representada de manera falsa de este truco. Nuevamente se usó el truco de poner un poste de aluminio o de metal con recubierto de cuerda, y en un momento en el que el truco requiere que la cuerda flote mágicamente hacia los cielos, lo que se hizo en este primer video existente en el mundo fue poner pietaje, material de video de la cuerda cayendo, y revertirlo. Y obviamente en 1910 pues esto daba perfectamente la ilusión de que había una cuerda flotante. Hoy en día, si ven este material, pueden buscar truco de la cuerda, grabaciones viejas o pietaje viejo, 1910, etc. Y darán con este material. Cualquier persona que haya visto un video en su vida se da cuenta de que es una imagen invertida. El problema es que los magos hasta la fecha siguen buscando la versión, comillas, verdadera de este truco. Sí, hoy, específicamente en la India, el truco se sigue realizando, pero se realiza sin las partes descritas en relatos antiguos o relatos viejos, como el que vamos a contar en un momento de Pu Songling. Hay varios relatos del siglo IX, uno de ellos escrito por Adi Shankara, otros relatos del siglo XIV, uno de ellos escrito por Ibn Battuta, y otro relato del siglo XVII escrito por el mismísimo emperador mongol Jahangir, que dicen que este truco es real, que lo presenciaron y que el truco se realizó de manera completa. El truco, por supuesto, el truco indio de la cuerda o el truco chino de la cuerda, todavía no sabemos, tiene una versión simplificada que es la que hoy en día se sigue realizando. Este truco implica que un mago se presente frente a una audiencia con una canasta. Dentro de la canasta, el mago muestra que tiene una gruesa cuerda flácida. Esto no es ningún albur. Primero saca la cuerda y la muestra al público. Después mete la cuerda en la canasta, comienza a tocar la flauta como si estuvieran cantando una cobra, y de la canasta de repente sale una cuerda rígida, como si fuera un tubo o un poste, que se levanta hacia los cielos por sí sola. El hijo del mago, o el supuesto hijo del mago, puede ser cualquier chamaco, pero tiene que ser un muchacho pequeño, magro, de poco peso, trepa por la cuerda sin ayuda. Esa es la razón de por qué el muchacho tiene que, no pesar demasiado, ¿verdad? Y finalmente sube hasta el punto más alto de la cuerda. El muchacho vuelve a bajar. El mago saca de algún lugar una espada sin filo y golpea la cuerda. No la corta, pero inmediatamente la cuerda se convierte nuevamente en una cuerda flácida que cae al piso. El mago vuelve a mostrar la cuerda para demostrar que la cuerda nunca fue rígida, y la gente le da dinero, que es la intención de este truco. De hecho, este es uno de los trucos que más se realizan en su versión simplificada, como lo acabo de describir, en las calles de la India, para recibir buenas propinas. La versión ligeramente más compleja de este truco dice
que el niño debe desaparecer entre las nubes en el punto más alto de la cuerda. Por supuesto, ninguna versión actual se realiza con esta peculiaridad, porque ninguna versión actual implica que haya nubes allá arriba o que la cuerda llegue hasta las nubes, cosa que sería muy difícil. La versión clásica y más compleja y extraña de este truco es la que nos relata el día de hoy el señor Pu Songling en su texto. En otras versiones, específicamente en versiones indias de este truco, el mago le corta la lengua a su propio hijo. Esto se sigue haciendo, obviamente se falsa, ¿sí? El mago finge tener un cuchillo afilado en la mano, pero tiene un cuchillo romo. El hijo saca la lengua, el mago pretende hacer un corte, pero hace un truco en el cual ya tiene palmado, como se dice en la magia, un trozo de carne que el mago extrae como si fuera la lengua del muchacho. El niño mete la lengua a la hora del corte y el mago muestra a la audiencia la lengua, que después de realizar el truco de la cuerda y de subir a los cielos va a implicar que el muchacho se regenere mágicamente por obra divina y entonces, por supuesto, recupere su lengua. Esta versión sanguinaria es una de las más representadas todavía hoy en día, pero esta no es la versión antigua y original que relata Pu Songling. Esa es un poquito más complicada todavía. Edward Melton, un viajero anglo-holandés, describió una actuación que vio en Batavia cerca del año 1670 de parte de una compañía de malabaristas chinos. Este es uno de los recuentos más antiguos que se tiene de este truco y es chino, no indio. Es por eso que el famoso truco indio de la cuerda probablemente sea en verdad chino. Según Edward Melton, los acróbatas chinos tomaban un extremo de una bola de soga o de cuerda de su mano y los malabaristas arrojaban la bola a los cielos y la cuerda se iba volviendo rígida conforme la arrojaban, se quedaba rígida, subía entre las nubes. Uno de los acróbatas más pequeños trepaba por la cuerda, se perdía entre las nubes y del cielo caían pedazos de su cadáver. Esa es la famosa versión compleja y antigua de este truco. Luego, los pedazos de este cadáver se colocaban dentro de la misma canasta en la cual volvía a caer la cuerda y cuando se revelaba lo que había dentro de la canasta, volvía a aparecer el hombre o el niño con vida. Obviamente, en el relato de Edward Melton no hay una fotografía, 1670, pero sí hay una ilustración que explica que Edward Melton vio reunirse las partes y miembros de este hombre o niño chino, cosa que yo francamente dudo. La versión de Pu Songling que les relato el día de hoy está tomada de su libro Historias extrañas, un estudio de 1740 donde, repito, él narra en primera persona. Songling afirma que el truco era el truco favorito de la sociedad del loto blanco. Ojo, ya me parece habíamos mencionado a la sociedad del loto blanco en el episodio pasado. Estos magos, estos monjes que eran tan poderosos o fingían tener tanto poder, porque siempre son charlatanes, que estaban peleados con el Estado. Y, según Pu Songling, esta versión que él presenció fue totalmente real y pues ustedes juzgarán si esto es posible o cierto. Bienvenidos a Bajo el Puente del Troll. Soy Sergio Vicencio en otro episodio de cuentos chinos que jamás habían escuchado antes. Este sería nuestro tercer episodio de esta temporada que ha comenzado en Patreon como una expansión de la última temporada del Puente del Troll al aire en el 104.3. Esta temporada, por un tiempo, será gratis para todos en este Patreon y eventualmente volverá a su modalidad de paga. Así que aprovechenla si están escuchando este capítulo, aprovechen de escuchar todos los que puedan de la temporada antes de que esto se cierre. El texto con el que abrimos el día de hoy se titula El ladrón de duraznos. Una vez, cuando era muy joven,
fui a la capital durante el periodo de exámenes de oficialía. Allí vi, junto a una pared, a 4 oficiales sentados, vestidos en sus ropas rojas, y escuchaba la música de los artistas desde la ciudad, que me hacía zumbar los oídos. Solo entonces noté a un hombre que cargaba consigo un bulto y que iba en compañía de un niño pequeño de cabello muy largo, que en esta ocasión llevaba el pelo suelto. Un encargado los paró frente a los magistrados y les pidió que iniciaran su show. Con gusto, dijo el hombre, y de inmediato anunció que ellos dos eran magos y que su truco de magia consistía en poder producir cualquier tipo de fruta, aunque no fuera de temporada. Ahora, hay que entender que esto era un truco de magia verdaderamente impresionante en la China de antaño. Quizá hoy en día sea muy común toparnos con trozos de durazno, trozos de sandía, melón y mango todo el año. Pero en aquel entonces, sin la existencia de refrigeradores de tecnología avanzada o sin la existencia de todas las tecnologías de riego y de hibridación de semillas que utilizamos hoy en día, lo más probable es que producir una fruta fuera de temporada se viera como un verdadero milagro. Alguien en el público gritó entonces que tenía antojo de un durazno. El mago accedió y se desvistió hasta quedar en su ropa interior, dejando todas sus vestimentas encima de una vistosa y hermosa caja de bambú. Después el hombre fingió hablar con el muchacho de cabello largo, pero este diálogo ya parecía muy practicado. Hijo, ¿cómo podremos presentar un durazno en esta temporada? ¿Pero qué podemos hacer? Padre, en los jardines de la Reina Madre del Oeste nada perece ni muere, le contestó el niño al mago. Sí, hijo, pero ese jardín está en el cielo. ¿Cómo podemos trepar al cielo? El mago se quedó pensativo y luego sacó de la caja de bambú una cuerda de al menos unos 100 metros de largo. El mago tomó la punta y la arrojó hacia el cielo. Y la cuerda, como por arte de magia, se quedó allí, rígida, mientras su extremo superior se perdía entre las nubes. Deberás trepar, le dijo el mago al niño. Y mientras tanto, el chico trepó y trepó. El mago comenzó a hablar con el público, pero en realidad le hablaba al muchacho. No te apures, muchacho. Seguro este público te dará 100 piezas de plata por tu acto. Lo suficiente para que algún día puedas tener una buena esposa. El muchacho siguió trepando y trepando hasta que desapareció de la vista de todos los presentes. De repente, un enorme y hermoso durazno del tamaño de un tazón cayó a la tierra de entre las nubes. Muy contento, el artista le presentó el durazno a los 4 oficiales vestidos de rojo, quienes lo probaron y lo encontraron fresco y real. En verdad era un durazno. Sin embargo, la cuerda cayó al piso. Esto fue como si alguien lo hubiera cortado desde los cielos. ¡Oh, no! ¡No! Comenzó a decir el mago. Alguien debe haber descubierto a mi hijo en el palacio de los cielos, y alguien debe haber pensado o sabido que era un ladrón, y ahora seguro lo matarán. De pronto, comenzaron a caer los miembros del muchacho regados por el piso desde las nubes. Con gran dolor y pena, el mago recogió los restos de su hijo y los puso en la caja de bambú. Mi hijo ha muerto, dijo el mago. Ahora todos los presentes deberían cooperar para su funeral. Los magistrados vieron esto y contribuyeron con mucho dinero al artista. Una vez que el mago hubo reunido todo el dinero de la audiencia, dijo en voz alta: Bien, muchacho, ahora puedes salir. De la canasta de bambú salió el mismo niño que había ascendido a los cielos. Todos aplaudimos
sin saber cómo el mago había logrado aquel efecto. Bajo el puente del troll. El siguiente relato del día de hoy se titula El Peral Mágico. Es uno más del señor Pu Songling y es un cuento de orgullo, advertencias y codicia que claramente tiene un filo cómico. El Peral Mágico nos relata que un día un granjero llegó a un pueblo con la intención de vender todas sus peras. Frente a la entrada del pueblo, el granjero se encontró a un viejo sacerdote taoísta cuyas ropas eran jirones, harapos. El viejo le rogó al granjero por un poco de fruta y de inmediato el comerciante lo alejó gritando y maldiciendo. Pero, señor, su vagón carga más de 100 o 150 peras. Yo solo le pido una, dijo el taoísta tratando de rogar. La gente comenzó a rodear el carro del comerciante al escuchar el caos que se estaba formando en esta discusión, y la mayoría de las personas que hablaron con el granjero trataron de persuadirlo para que le diera al menos una pera a este hombre. Pero el granjero se negó. Finalmente, un guardia del pueblo que notó la conmoción, con la intención de mantener la paz, compró al granjero una pera y se la dio al viejo mago taoísta, quien de inmediato le agradeció y le dijo: «Nos asombra, claro que nos asombra tremendamente la codicia de este granjero, sí. Ya sé, déjenme ofrecerles a ustedes peras gratis, para que no tengan que comprarlas de este hombre codicioso. Lo único que necesito es una semilla para plantarla». Habiendo dicho esto, el hombre se comió a mordidas su pera y luego sacó del centro de la pera una semilla. Después, de uno de sus bolsillos, el hombre extrajo una pequeña palita con la que se puso a excavar en la tierra. A continuación, para su truco, el hombre solicitó agua caliente y, por supuesto, la gente del pueblo que ya estaba embebida en este relato se la proveyó. El hombre tomó la jarra de agua caliente y la vertió sobre la semilla. Y para sorpresa de todos, pequeño, comenzó a brotar de la tierra algo que parecía un tronco. En realidad era un palito similar a un tronco, pero muy delgado. El mago esperó y del piso siguió brotando más tronco y más tronco. Del tronco, eventualmente comenzaron a salir peras que el mago tomaba del aire como si un segundo antes no estuvieran ahí. Finalmente el mago pudo darle peras a casi todos los ciudadanos que habían presenciado su acto. El mago tomó entonces su pequeña pala y la usó para cortar el pequeño árbol de peras y se marchó del pueblo. Obviamente el mercader estaba molesto porque le habían quitado de alguna forma su negocio. Ahora todos en el pueblo tenían peras. ¿Cuál era el punto de haber venido a vender? Lamentó su pérdida por su codicia, se puso furioso y de inmediato quiso llevarse de ahí su carreta. Pero entonces notó algo muy inusual. Alguien, al parecer, había cortado uno de los 2 mangos de su carreta. Estos mangos eran palitos muy delgados. Y por cierto, aunque estaban cubiertas, alguien, mientras el mercader había estado distraído con el acto, había robado todas sus peras. Solo en ese momento, el granjero sumó 2 más 2 y se dio cuenta de que las peras que había producido el mago en realidad eran peras que alguien, algún cómplice quizá, había robado de su carreta y se las había dado poco a poco al viejo para que se las entregara a la audiencia. Ese día, el mercader se marchó furioso del pueblo
Al mago taoísta nadie nunca lo volvió a ver por esos rumbos, pero todo el mercado recuerda aquel día, porque al ver salir al mercader del lugar, todos estallaron en risas cuando se dieron cuenta de lo que había sucedido. Este es el brevísimo relato del Peral Mágico, que de nuevo tiene como centro estos magos taoístas que casi siempre son estafadores. Tan es así que el siguiente relato del que vamos a hablar tiene en su título la palabra estafa directamente, aunque en este caso, para hacerle justicia a los magos taoístas, el estafador no es un mago taoísta. El siguiente relato se llama La estafa de la plata, y dado que no es de Pu Songling, sino de otro artista, otro escritor, requiere de un poco de introducción. Lo primero que quiero decir de este cuento es que en el título La estafa de la plata no es lingo, no es slang, es literalmente plata, ¿sí? No es la estafa del varo, pues, sino es literalmente una estafa de este metal precioso. Y se relaciona con el hecho de que en la época era muy común el intercambio de lingotes de plata que se cambiaban por monedas de otros metales. La gente que ganaba sumas fuertes de dinero los ganaba en pequeños lingotes de plata que tenían un peso específico, el cual mencionaremos en un momento. Y estos lingotes, pues, era como tener 20,000 pesos de trancazo, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve traer un billete de 20,000 pesos si no puedes ir a comprar la leche con él? Lo que hacían en la época era tomar estos pequeños lingotes e ir con un cambista que pesaba los lingotes y los intercambiaba por monedas de otros metales de menor valor, pero en más grande cantidad. Entonces una persona podía ir por cobre, dar un lingote de plata y obtener el equivalente en peso en monedas de cobre, mismas que entonces ya le servían como cambio para comerciar. Este cuento fue escrito por Yan Mei, un escritor y artista que, según Wikipedia, también fue un prominente gastrónomo de la dinastía Qing. Siempre que mencionemos la dinastía Qing, que es el periodo más común del que vamos a hablar en estos cuentos, estamos hablando de 1644 a 1912. Yan Mei vivió y escribió entonces en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando finalmente decidió abandonar su carrera como funcionario público para escribir poemas y cuentos mientras miraba hacia su jardín. Que bueno, es el retiro. Dado que Mei logró retirarse a la joven edad de, me parece, 32, 33 años, según los registros, Mei se convirtió en magistrado a los 23 años de edad y ejerció este cargo solo por 9 años antes de retirarse y al poco tiempo convertirse en autor. Entonces podríamos seguramente decir que en menos de 10 años Mei cambió de ser un magistrado a ya ser tiempo completo un autor y poeta. Es curioso cómo a veces la buena vida y el gran empleo que nos da dinero no basta en realidad para satisfacer las necesidades del intelecto. Y hablando de dinero, entonces relatemos pues la estafa de la plata. La estafa de la plata nos cuenta que hubo una vez un hombre en el territorio de Qingling que quería cambiar, como dijimos, lingotes de plata por su equivalente en monedas de cobre en el puente norte de la ciudad, donde había muchos cambistas. El tendero quería realizar este cambio, pero el cambista estaba medio difícil y se pusieron ambos a discutir feamente sobre la tasa de cambio, justo cuando al viejo que estaba haciendo el cambio lo abordó un joven. Y el joven interrumpió esta discusión y le dijo: señor, yo lo conozco. Su hijo tuvo que atender varios negocios en Changzhou, pero me dio una carta para usted y me dio varios lingotes de plata que entregarle. Iba de camino a su casa cuando lo vi aquí discutiendo. Por favor, tome el encargo que me dio su hijo. El muchacho entonces le dio al viejo los lingotes de plata y la carta antes de marcharse. Todo esto lo presenció el cambista, el tendero, y el tendero se interesó aún más cuando el viejo abrió la carta y comenzó a apretar los ojos y a poner la cabeza de lado y no podía leer. En ese momento el viejo le confesó al tendero que había olvidado sus lentes, que su vista ya no era la de antes y que por favor necesitaba su ayuda más honesta para leerle la carta de su hijo.
El cambista leyó la carta, había varios asuntos irrelevantes al principio de la misma, pero al final de la carta ponía: te dejo estos 10 taeles de plata fina para que puedas pagar con ellos tus necesidades de casa. Actualmente sabemos que un tael equivale a unos 40 gramos, de manera que este muchacho le dejó a su padre 400 gramos de plata pura. Bueno, dijo el viejo, ya dejemos de pelearnos por la tasa de cambio. Si mi hijo dice en la carta que son 10 taeles, entonces son 10 taeles. Yo confío en él, ni más ni menos. Deme lo que corresponda en cobre a 10 taeles de plata y estamos a mano. El cambista pesó entonces los taeles de plata, pero se dio cuenta que en realidad eran 11.3 taeles y asumió que el hijo había pesado mal, o se había equivocado, o con la prisa había escrito mal la cantidad. Y entonces dijo, bueno, ¿qué tengo que perder? Son 9,000 monedas de cobre por exactamente 10 taeles de plata. Y esto le dio al viejo, robándose más de un tael en el proceso. El viejo, confiado, guardó contento sus 9,000 monedas y se fue. A la media hora de esto, llegó a la tienda de cambio un amigo del tendero que había visto de lejos el intercambio y que había visto salir al viejo con el cobre. El amigo le dijo al tendero que el viejo era un conocido estafador en la zona y que seguramente le había jugado una mala treta. El tendero pensó, no, yo lo estafé a él. Pero luego, preocupado, decidió tomar un cuchillo y cortar uno de los taeles de plata. La plata por dentro estaba totalmente rellena de plomo. Tras maldecir al anciano, el amigo y el cambista decidieron ir al lugar donde sabían que vivía el viejo, que quedaba a unos 2 kilómetros de distancia de la tienda. De camino a buscar al viejo en su casa, lo vieron muy contento en una terraza bebiendo y comiendo con un bonche de amigos. Y sin más reparo, el tendero jaló al viejo por el cuello de sus ropas y le dijo, ven acá, maldito estafador, me robaste. Pero el viejo estaba entre amigos que inmediatamente lo defendieron y se armó una conmoción. A manera de defensa, el viejo le dijo al cambista, si dices que yo te di plata falsa, demuéstralo. El tendero le mostró a todos los 11.3 taeles de plata con plomo adentro. Pero entonces el viejo se defendió. ¿Ya lo ven? Ya lo vieron todos. Esta no es mi plata. Yo tengo aquí el recibo que el tendero me dio hace una media hora por la transacción, donde claramente el hombre estipula haber pesado mi plata y haber pesado exactamente 10 taeles, no 11.3. Si estos casi 12 taeles en realidad fueran míos, eso significaría que el tendero está tratando de engañarme. Un mercader que estaba presente en la conmoción y que vendía fruta allí cerca, tomó una balanza y la llevó a la vinatería, donde con todos los presentes como testigos, pesaron los taeles del cambista, que en realidad pesaron 11.3 taeles. Sin querer confesar que él también había estafado al viejo, el cambista se quedó callado, mientras los mercaderes de la región lo golpeaban, le daban cachetadas, lo pateaban y se reían de él por haber querido estafar a un verdadero estafador. Este es el pequeño relato de la estafa de la plata, que por supuesto nos deja con este viejo juego de que ladrón que roba a ladrón, en este caso se lleva un montón de patadas. Bajo el puente del troll. Seguimos avanzando entre dinero y estafadores
Y en esta ocasión nos toca un relato de Chang Jin-ke. Si ustedes no lo recuerdan, el relato del pozo de vino, con el que cerramos en el capítulo pasado, es de este mismo autor. Chang Jin-ke fue un autor del siglo XVI que escribió el libro La ola de nieve. La verdad es que no es mucho lo que se sabe de él, excepto que la mayoría de sus relatos parecen ser cruelmente aleccionantes. ¿De qué se trata este relato? Se trata de un matrimonio que tiene ilusión y esperanza, pero que también es receloso y que por ello va a tener que pagar. ¿Cómo? Teniendo que desesperanzarse de alguna manera. En La fortuna de la familia se nos cuenta la historia de un hombre que un día, muy contento, vio en el piso intacto un huevo de gallina. Y emocionado de inmediato lo recogió, lo sopló, vio que estaba en perfecto estado, se volteó con su esposa y le dijo: mujer, aquí está la fortuna de esta familia. La mujer vio a su marido con un huevo en la mano, huevo de gallina, e inmediatamente le dijo: ¿eh? ¿Cuál fortuna? Aquí, ¿que no la ves?, dijo el hombre, y señaló de inmediato el huevo. Déjame explicarte, mujer. Faltan unos 10 años para que nos hagamos ricos, pero el proceso es muy sencillo. Voy a tomar este huevo de gallina y voy a dárselo al vecino para que la gallina que él tiene lo empolle. De este huevo seguramente nacerá una gallina que, si la cuidamos bien, también pondrá sus huevos. Yo calculo que cerca de un mes o 2 después podremos tener unas 15 gallinas más. Y en 2 años, si sigue igual, unas 300. Esas 300 gallinas las podemos vender por una muy buena cantidad de plata. Y con esa plata podríamos comprar 5 becerros que cruzaremos para unos 3 años más tarde tener unas 25 vacas y toros, que a su vez podemos cruzar, sí, y en unos cuantos años más tener unas 150 cabezas de ganado. Cuando tengamos esas 150 cabezas de ganado, mujer, piénsalo, podemos vender cada una en unas 300 piezas de plata. Con 2/3 de ese dinero nos alcanza para comprar una casita. Con el tercio restante podríamos incluso tener sirvientes. Y si sobra algo, podría pagar una segunda esposa. Hasta ese momento, la esposa de este hombre había puesto atención al ambicioso plan. Pero después en sus orejas resonaron las palabras: segunda esposa, segunda esposa, segunda esposa. La esposa solo se quedó con esta última parte, volteó a ver el huevo y, furiosa y celosa, le arrebató el huevo al hombre de la mano y lo arrojó al piso, destrozándolo. No, mejor no tentar a la mala suerte, dijo ella, y el marido, furioso de ver sus sueños destrozados, no dejó la cuestión allí. Al día siguiente fue directamente con un magistrado y acusó formalmente a su esposa. Esta mujer, le dijo al oficial, arruinó con un solo movimiento toda la fortuna de mi familia. El magistrado estaba, por decirlo menos, un poquito confundido, así que le pidió al hombre que explicara con más detalle cómo es que la mujer había podido arruinar toda la fortuna de la familia con un simple manotazo. Efectivamente, le dijo el hombre, y procedió a explicarle su plan. Pues sí, dijo el magistrado. Veo el plan y creo que por destruir toda la fortuna de la casa, esta mujer debería ser condenada a muerte. Que la hiervan en agua caliente. La mujer, obviamente, al oír el veredicto, no estuvo muy contenta. Y de inmediato se puso de pie y le gritó al magistrado: ¡esa es una estupidez! Todo, absolutamente todo lo que dijo mi marido era irreal. Era hipotético. ¿Por qué alguien daría una sentencia real por una cosa que nunca sucedió y que solo existía dentro de su estúpida cabeza? El magistrado entonces le contestó a la mujer: bueno, mujer, la segunda esposa de la que tu marido te habló también era hipotética
y solo existía dentro de tu cabeza. Pero eso no te impidió tomar un acto muy, muy real y que ese acto tuviera consecuencias en el presente. Claro, claro, dijo ella. Yo, como mi marido, soy una mujer muy previsora y muy precavida. Y me gusta planear al menos con 10 años adelante mi futuro. No se me puede castigar por eso, ¿no? El magistrado, frente a la audacia de la mujer, también sonrió. De inmediato anuló el caso y dejó ir a la pareja sin sanciones para ninguno de los dos de vuelta a casa. El magistrado se dio cuenta de que las dos eran personas comunes a quienes solo les quedaba vivir de sus ilusiones, dentro de sus sueños, porque no les alcanzaba con sus pertenencias y su fortuna reales. Ninguno de los dos, nunca jamás, tendría aquello con lo que soñaban en la vida que llevaban. Este es el final de este relato. Yo aquí, de alguna manera, con todos estos cuentos, tengo la enorme sospecha de que muchos de estos textos son textos legales, es decir, que alguna vez fueron registros legales de juicios reales y que más que nada por eso se preservaron o llegaron a manos de un escritor. Ya cavilaremos esa posibilidad quizá más adelante, si es pertinente. Para cerrar el día de hoy, hay que hablar de una última estafa, pero hay que decir que esta estafa es quizá la más inocente de todas las que hemos hablado. En casi todas las estafas que hemos mencionado el día de hoy hay un perjudicado, un mercader codicioso que se queda sin sus ventas, un estafador que es estafado, una mujer que va a ser condenada a muerte, pero dice algo que hace sentido frente a los ojos de un juez y el juez les tiene compasión a una pareja de hombres pobres. Casi todas tienen este dejo como muy castigado, podríamos decir. Este no es el caso del último cuento, que aunque es una estafa bastante agradable, podemos decir. Este cuento se llama El cuento de los nísperos sin semilla, de Tai Yen Nien. Chu Yun era un miembro de la Academia Real y era un buen amigo de un famoso sacerdote taoísta. En su templo, el monje tenía un árbol de nísperos que también se llaman pipa en chino. Este es un árbol endémico de China que eventualmente sería llevado a Japón, a India y, si se lo estaban preguntando, incluso a Argentina. El sabor de la pipa o del níspero es comparable al de una manzana muy dulce, pero que tiene en realidad la textura de un durazno, como si fuera mucho más suave que una manzana. Cada vez que Chu Yichun iba al templo de este famoso sacerdote taoísta, el monje le daba deliciosos nísperos, pero el funcionario siempre quedaba muy sorprendido porque al pegarle la mordida a estos frutos, jamás tenían semillas dentro. Sin embargo, por su vida, Chu Yichun jamás tampoco pudo encontrarles un lugar por donde estas semillas pudieran haber sido extraídas. Curioso, un día, Chun le preguntó al monje cómo era que sus nísperos nacían sin semilla. Esto obviamente es en la época antes de hacer una alimentación más entera por medio de una transgenia que es habitual, ¿no? Ya con la fruta, si no todavía estaríamos comiendo sandías diminutas o plátanos atascados de semilla y no podríamos tener la alimentación que tenemos hoy en día. Cuando este magistrado, este miembro de la Academia Real, le preguntó a su amigo cómo lo hacía, el monje le dijo que sus nísperos eran mágicos y que por magia se reproducían sin semilla, cosa que el académico, que era un hombre estudiado, se negaba a creer. Este monje, por cierto, amaba la comida. Y Chun sabía que esa era la ruta para hacerlo confesar su más grande secreto. Así que Chun invitó al monje a comer un delicioso cerdo al vapor para cenar. Pero ese día Chu también le dio una orden muy particular a sus sirvientes y les dijo: compren en el mercado un enorme cerdo durante la tarde cuando ya haya llegado mi amigo.
Y en el momento en el que vean que el monje y yo nos sentamos a platicar, pasen descuidadamente con el cuerpo del cerdo frente a nosotros antes de cenar. Esto fue exactamente lo que los sirvientes hicieron. Mientras Chu y su amigo el monje estaban platicando, los sirvientes pasaron con el cerdo, pero casi 5 minutos después volvieron a la mesa con la cena lista, un delicioso cerdo al vapor que sirvieron, y el monje estaba azorado. El monje y Chu comieron del delicioso platillo hasta saciarse, pero el monje estaba carcomido por la curiosidad. Después de un rato y con unas copas de vino encima, el monje le dijo a su amigo: Por favor, Chu, tienes que decirme, ¿cómo hiciste para que tus sirvientes prepararan tan rápidamente este delicioso y suave cerdo al vapor? Tienes que confesarlo. Ajá, dijo Chu. Es un truco sobrenatural, pero a pesar de eso es un truco muy sencillo. Ya sé, buen amigo, se lo diré si usted me dice cómo es realmente que sus nísperos, cuando los muerdo, nunca tienen adentro una semilla. El monje dudó por un momento. A fin de cuentas, este era su gran secreto, pero la curiosidad pudo más que él, y el monje finalmente confesó. Bueno, mi amigo, la verdad es que cuando los nísperos son jóvenes y todavía están pegados al árbol, tomo un palillo de comida y con mucha paciencia les boto del centro la semilla. Los nísperos siguen después creciendo en su árbol, la piel y el interior de la fruta se regeneran, pero la semilla no. Así que, bueno, ese es mi truco. Ahora, por favor, no me deje así, dígame el secreto de su delicioso cerdo al vapor. Es muy sencillo, mi buen amigo, le dijo Chu. El cerdo que comimos hoy, mis sirvientes lo empezaron a cocinar ayer por la noche. El que vio entrar a la cocina no era otra cosa que un simple engaño. Ambos hombres sonrieron, bebieron y rieron por el resto de la tarde, y esa noche se despidieron como mejores amigos que la noche anterior. Con esto cerramos el episodio de hoy de Cuentos Chinos que jamás habías escuchado. Episodio 3 de esta temporada que abre un nuevo periodo en este Patreon. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a la generosísima gente que se ha unido a este proyecto. Somos muchos y somos legión. Obviamente muchos es relativo. Hay gente en este mundo que tiene 20, 10,000 Patreons. Yo tengo 60 o 70 y aún así me siento rico y afortunado. Sus aportaciones son vitales para mí, y digo el término vital en el sentido más literal de esta palabra. Quiero seguir haciendo crecer este proyecto. Quizá habrán notado que hay más episodios de los normales, hay muchos extra. Quiero que la cosa siga así. Quiero que todo este impulso, tanto personal como monetario, sirva para seguir impulsando estos podcasts. Que también se impulse un poquito mi canal de YouTube. Lugar que no puedo monetizar por las nuevas reglas de monetización de YouTube desde 2016 en adelante, que son bastante rigurosas, pero que me permiten otra línea de escape para mis locuras creativas. También estoy a pocos días de a lo mejor poder avisar una muy bonita sorpresa para todos mis mecenas, pero todavía no quiero hablar porque no me acuerdo del dicho, ¿cómo es? En el borde de la estufa se queman los bollos. No, estoy tergiversando todas las cosas, pero no quiero decir nada antes de tiempo. Solo puedo decir que por fin estoy preparando algo que quiero que también forme parte de este impulso de una nueva época de trabajo. Y pues citando muy a mi pesar al señor Asael López, quien no nos acompaña por supuesto el día de hoy, se vienen cosas grandes. Gracias por escuchar. Esto fue Bajo el Puente del Troll. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional.
¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo el puente del troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el puente del troll.